Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, bendiciones de reino. Qué lindo poder compartir con ustedes a esta hora, hablando del reino, hablando de las bendiciones del Padre. Y bueno, en esta casa es Cornelio, decirles a ustedes, ¿no? Que bueno, que estamos alegres con el Padre por este tiempo que ha sido un tiempo de mucha bendición, ha sido un tiempo de mucho rompimiento, ha sido un tiempo de mucha gracia. Pues lo importante es la gracia, ¿no? Y estamos llenos de gracia, lo que más tenemos es gracia, qué lindo, ¿no? Es poder bendecirlos a ustedes. Lo importante que es el reino para nosotros, la importancia que el reino tiene, por qué había tanta guerra y tanta lucha en los tiempos del Mesías, por qué la gente no quería escuchar el mensaje del Mesías y por qué en la actualidad todavía le rechinan los dientes a la gente en cuanto al tema del Mesías. ¿Por qué la gente rehúsa el tema del Mesías? ¿Por qué será que las personas no quieren escuchar el tema del Mesías, que es el reino? ¿Por qué hay tanta lucha con el tema del reino y por qué hay tanta también controversia con el tema del reino en el aspecto de que la gente dice que habla del reino pero habla de otra cosa? ¿Por qué confunden los temas de la Biblia con el mensaje del reino? ¿Por qué la gente piensa que está hablando del reino cuando está hablando de la Biblia? ¿Qué le hace pensar a una persona que hablar de la Biblia es hablar del reino? ¿Qué le hace pensar a un pastor, a un apóstol, a un profeta, que el predicar la Biblia necesariamente es predicar el reino? ¿Qué le hace pensar a un pastor que predicar X tema es predicar el reino? ¿Por qué la gente piensa que eso es así? ¿Ya? Si nosotros estudiamos la historia, por ejemplo, los masones puros o los francmasones, ellos tenían o tienen uno de los principios tremendos. Y uno de los principios de los francmasones o de los masones para esta parte del continente, los francmasones para la Francia o Europa, ellos tenían como principio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos tienen bastantes, principios bíblicos mezclados. Entonces, si nosotros estudiamos y vemos los principios de la masonería, los principios de la francmasonería, nos vamos a dar cuenta que ellos tienen unos principios fuertes, ¿verdad? Unos principios terribles que utilizan la Biblia. Por eso es que muchos de los libertadores eran masones. Muchos de los primeros fundadores de los Estados Unidos, masones. Muchos sacerdotes, masones. Muchos pastores, algunos bautistas, algunos bautistas, y los otros son los presbiterianos, son la mayoría de los fundadores masones. Ahora, ¿por qué la masonería creció tanto? ¿Y por qué ha habido una mezcla? ¿Por qué la masonería ha gobernado tanto? ¿Y por qué ha habido una mezcla en 1700, 1800? Los masones eran muy amigos de los sacerdotes, muy amigos de los filósofos, y estaba mezclada lo que era la filosofía, la teología y muy mezclada la masonería. Los principios con el arquitecto del universo, que es la forma en que los masones le llaman a Dios, que es la forma en que ellos adoran a su Dios. Por ejemplo, la A para los masones, dicen que la A es la primera letra del alfabeto masónico, la cual se indica por medio de un ángulo recto formado por dos líneas, una vertical y otra horizontal. Esta letra fue un jeroglífico entre los antiguos egipcios, cuyas letras eran representadas por animales distintos. Según conjeturas, la A simboliza el ibis, porque la marcha triangular de este animal tiene mucha analogía con el triángulo que afecta la figura de esta letra. En el lenguaje de la Biblia, la A es el alfa que marca el principio y comienzo de todas las cosas.
En este sentido dice Dios que es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. ¿Ya? Pero ellos, los masones, utilizan el A, ¿ya?, como la primera letra de su alfabeto masónico, como la primera letra que crea y forma cosas, con su arquitecto del universo que es su Dios. Pero si nosotros vemos los fundamentos y leemos los primeros escritos de los masones o de los francmasones de 1700 y de 1800, nos vamos a dar cuenta que hay muchos principios. Y usted me dirá, ¿de qué estás hablando, profeta? La verdad, hay muchos principios bíblicos. Ellos han fundamentado su doctrina con principios bíblicos. Y nosotros vemos, por ejemplo, me da mucho dolor decir esto, pero es la verdad. Nosotros vemos, por ejemplo, a los hombres cristianos de negocio que están formados por sus capítulos. Hay una mezcla de los primeros fundadores con la masonería o con la francmasonería, por el simple hecho del habla culta, por el simple hecho de la filosofía, por el simple hecho de las grandes élites, de las grandes alcurnias o de las grandes razas. Porque la mayoría de los masones o los francmasones entonces tienen raíces de familias adineradas o de familias altamente estudiadas, altamente insignes, o caballeros. Los caballeros, como dicen los franceses, los chevaliers, los caballeros, la gente altamente formada, la gente altamente culta, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablar de reino viene para destruir, ¿verdad?, las tendencias de la masonería, las tendencias de la francmasonería. Ya les expliqué que masonería para esta parte del continente y francmasonería para la Europa. Entonces, mire qué tremendo esto aquí. En este sentido dice Dios que es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo, ¿verdad? Entonces, es la A, la primera letra del alfabeto hermético y en el orden de los jueces. Oigan esto. En el orden de los filósofos corresponde al número 1. Tiene por jeroglífico correspondiente el signo de Piscis y es inicial de Abatos. Con la A seguida de 3 puntos en esta disposición se expresa la abreviatura de la palabra arquitecto. O sea que ellos juntan los 3 puntos, un puntito arriba como una pirámide, 2 puntitos abajo. Ya no les puedo dibujar porque está mi mano dañada. Pero en esta posición ellos forman la A de arquitecto, el arquitecto del universo, los masones, ¿ya? Entonces, con la A seguida de 3 puntos, en esta disposición se expresa la abreviatura de la palabra arquitecto. Constituye la joya del grado 24 del rito escocés antiguo, del grado 24. Acuérdense que son 33 grados los de un masón superior o de un maestro superior. Un masón o francmasón del grado 33 es la superioridad de esta pirámide, ¿ya? De esta pirámide de secta o de esta pirámide diabólica, obviamente diabólica intelectual, diabólica filosófica, diabólica antropológica, diabólica con todos sus estudios y sus formas, ¿verdad? Porque son muy estudiados. Entonces, la cual se usa pendiente del collar de la orden, en el campamento ideado por el rey de Prusia, Federico II. Acuérdate que el rey de Prusia, Federico II, era masón, y cuya explicación constituye la base del grado 32 del citado rito. La letra A representa la bandera y pendón verde claro de los caballeros de Oriente o de la espada. La francmasonería adoptó varios símbolos de la cábala oriental y por este motivo la A representa en la orden el primero de los 3 poderes de la divinidad, o sea, el poder creador. La letra A en el centro de un triángulo figura en la joya del grado 12 del rito de Memphis y es inicial de la palabra sagrada Adonai. Entonces ellos utilizan, por eso que les digo,
¿Cuál es la diferencia, pues? ¿Por qué nosotros tenemos que diferenciar el reino de lo que es masonería, el reino de lo que es francmasonería, el reino de lo que es la católica, el reino de lo que es las doctrinas evangélicas, el reino de lo que es las doctrinas cabalísticas, el reino de lo que es las doctrinas judeo-mesiánicas? ¿Ya? Porque si ustedes no se dan cuenta, entonces el Adonai forma un papel muy importante para los masones. Los masones le dan una importancia tremenda al Adonai y utilizan entonces la A para ellos, que es la primera letra entonces de su diccionario masónico, que es supuestamente la primera letra también para hablar del Adonai, ¿verdad? Y entonces ellos asocian todo esto con el alfa y con la omega. Perfecto. Entonces, en el campamento ideado por el rey de Prusia, Federico II, y cuya explicación constituye la base del grado 32 del citado rito, la letra A representa la bandera y pendón verde claro de los caballeros de Oriente o de la espada. La francmasonería adoptó varios símbolos de la cábala oriental, de la cábala del Oriente. O sea que la cábala, la mayoría de los judíos de pura cepa, de los judíos, ¿verdad? De los judíos de la alta alcurnia son masones. Y ellos han unido, han juntado y han mezclado entonces los estudios de la cábala hebrea con la masonería y han hecho un solo champú, han hecho una sola sopa. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos hablar verdaderamente del reino para poder destartalar toda la mentira de las tinieblas? ¿Y por qué decirle a las naciones que verdaderamente no hemos estado hablando del reino, sino que hemos tenido una mezcla filosófica, una mezcla de la cábala, una mezcla de la masonería, una mezcla católica, y a eso le hemos llamado entonces cristianismo? Esa fusión y esa unión de diferentes corrientes y de diferentes doctrinas que nosotros vamos a irlas develando. Vamos a entrar en una escuela para hablar de la masonería o la francmasonería, y yo creo que me tengan paciencia porque estaba atacado de mi mano, pero vamos a entrar a hablar de eso y por qué es importante que el reino de Dios sea gritado y sea hablado. Y porque es importante que la iglesia se coloque en una posición de reino, en una autoridad profética para destruir los poderes de las tinieblas. Perfecto. Entonces, por este motivo, la A representa en la orden el primero de los tres poderes de la divinidad, o sea, el poder creador. La letra A en el centro de un triángulo figura en la joya del grado 12. O sea que en el grado 12 de la francmasonería hay un triángulo con una letra A, y a esta joya del rito de Memphis, y es inicial de la palabra sagrada Adonai. Entonces en el grado 12 está la palabra A de Adonai en el triángulo para el símbolo del masón que tiene el grado 12. Acuérdense que son 33 grados. Cuando un masón llega al grado 12, tiene en un triángulo el símbolo de la letra A, y esta letra representa al Adonai. Una de las letras que figuran en el cuadro de la clave masónica, grado 40, del rito de Misraín, siendo inicial de la palabra sagrada Abendago, en el triángulo que se borda sobre la babeta de mandil que usan los intendentes de los edificios. Grado 8 del rito escocés antiguo y aceptado lo mismo que los maestros de Israel. Vea esto, cuánta mezcla. Igual grado del rito de Memphis aparece en la letra B, A, J. Y en estas iniciales A es inicial de Achar, pronunciándose este nombre Acar, en el mango del hacha que sirve de joya a los caballeros real hacha y a la que usan los caballeros príncipes del Líbano. Tiene la A tres significados distintos, pues sirve de inicial a los nombres Abdá, Adonirán y Ananías. En la banda, al igual que en ambos lados de la joya de los grandes pontífices, o sea, los grandes pontífices, o sea, los grandes sacerdotes o los grandes papas,
todos los papas de la historia. Por eso va a ver usted en sus bordes todos estos signos masónicos de alta autoridad. Véase esto. En la bandera, al igual que en ambos lados de la joya de los grandes pontífices o sublimes escoceses llamados de la Jerusalén celeste, aparece bordada una A encima de la omega griega. O sea, tienen una A y una O de la omega, hablando del alfa y de la omega. Pero verdaderamente no están hablando del eterno creador. Están hablando del arquitecto del universo. Están hablando de su Adonai mezclado. Porque ellos también son altos masones. Son jefes y jerarcas entonces de la masonería y la francmasonería. La mayoría de los papas y la mayoría de los sacerdotes. Entonces, estos hombres tienen que, al igual que en ambos lados de la joya de los grandes pontífices o sublimes escoceses llamados de la Jerusalén celeste, aparece bordada una A encima de la omega griega, que significa el principio y el fin, y que representan a Dios en el lenguaje simbólico. En el sombrero de los caballeros Kadosh, grado 30 del rito escocés antiguo y aceptado, figura un sol colocado entre las letras N y A, iniciales de Nekan Adonai, palabra sagrada del grado. Mira cómo utilizan el Adonai en sus insignias, el Adonai en sus... Por eso es que cuando nosotros escuchamos a muchos judíos hablar del Adonai, tenemos que descubrir realmente de qué posición están hablando el Adonai. Si están hablando desde la posición de la Torá y desde la posición de la Sagrada Escritura, o si están hablando desde la posición de los grados superiores de la masonería. Entonces la mezcla que hemos tenido es tremenda, la mezcla que hemos tenido es fuerte. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos para desvelar y para destruir toda la mentira que nos han vendido por generaciones. Y por qué es importante que nosotros hablemos del reino. Perfecto. En la joya de los perfectos arquitectos del grado 28 del rito de Misraín, las letras A y J que se ven entrelazadas en el centro del círculo inscrito en el triángulo de oro son iniciales de las palabras sagradas del grado, y la A significa Adonai. ¿Entendió? La A significa Adonai. Esta A está también en el grado, vimos aquí en el grado 28, creo, sí. Vea usted. De las palabras sagradas del grado, y la A significa Adonai. La misma significación tiene esta letra entre las 12 iniciales que contiene el triple triángulo que figura en el simbolismo de este grado. Alrededor del talari que visten las maestras egipcias del grado 3 de la masonería de adopción de Caliostro, figuran 7 letras iniciales de los ángeles que presiden los 7 planetas. La primera A corresponde a Anael, que preside al Sol, y la última a Anochel, que preside a Saturno. Entonces, la letra A se halla algunas veces representada sobre figuras en forma de piedra, cada una de las cuales lleva una letra, cuya verdadera interpretación no alcanzarían a descifrar las más profundas investigaciones. Quizá encierren en parte la clave las siguientes líneas que cita Ragón en su ortodoxia masónica, tomándolas del hermano Enoch. O sea, el libro de Enoch es uno de los libros masónicos. El libro de Enoch es uno de los libros utilizados en la masonería o en la francmasonería, y ellos le llaman el hermano Enoch. Que en la relación histórica que hace del rito que lleva su nombre dice: cuando los conservadores de las doctrinas antiguas creyeron que debían tomar el velo simbólico de una corporación de masones libres, constructores, para evitar el espionaje que podría introducirse furtivamente entre ellos, o la indiscreción de hermanos malintencionados, inventaron también los siguientes trabajos. Había grandes y pequeñas piedras triangulares, cada una de ellas tenía una letra. Estas letras reunidas formaban palabras tales como caridad, beneficencia, etc. De este modo se levanta una muralla parlante. O sea, hay una mezcla entre la A y la O para el alfa y la omega. Entonces, cuando nosotros hablamos del alfa y la omega desde
estamos hablando de un tema fuerte. Estamos hablando de un tema fuerte. Por eso les digo, el ataque ha sido fuerte porque los demonios van a ser descubiertos. Vamos a descubrir mucha mentira de la francmasonería mezclada con lo evangélico. Mira. Mira cómo estoy en la casa. Mira cómo estoy en la casa. Mira cómo estoy en la casa. Cómo se fue la luz, cómo los demonios. Esto es puro ataque. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir la mezcla evangélica, la mezcla católica, la mezcla judía mezclada, la mezcla de la cábala y toda esta mezcla diabólica que hemos sido gobernados y hemos sido manipulados. Y es por eso que el reino de Dios tiene que venir. El reino de Dios se tiene que manifestar. Yo me quedé, mira, apágame las luces por favor, Liliana. Apágame las luces por favor, mi linda. ¿Estás ahí? Apágala. Ya está apagado. Para que no me estén estos diablos molestando. Nos vamos a quedar así, no importa. Entonces, es fuerte lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a descubrir todo lo que el diablo ha tramado. Todo lo que el diablo ha tramado para derribar a los hijos de Dios. Para destruir a los entendidos. Por eso es importante que el reino de Dios sea hablado, que el reino de Dios sea manifestado, no como un mensaje más, sino como la doctrina de Dios para bendecir a los hijos del reino, a los hijos de la creación. Por eso es que yo he tenido tantos ataques, he tenido muchos ataques este tiempo, he tenido muchos ataques estos días. ¿Saben por qué yo he tenido estos ataques estos días? ¿Y saben por qué he tenido estos ataques este tiempo? Porque estamos rompiendo, estoy creando un museo de guerra espiritual y estamos rompiendo cosas. Por eso necesito hoy más que nunca, amén, hoy más que nunca el apoyo de ustedes, sus oraciones, que seamos un solo equipo, que podamos caminar juntos y tener luz de reino para aplastar el dominio de la serpiente, para aplastar el dominio de la brujería, el dominio de la hechicería, el dominio de las tinieblas. Entonces es importante que nos unamos, ¿verdad? Entendiendo, cuando el Señor dice, Isaías 14:24, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Te reprendo, diablo. Suelta las luces. Amén. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Tremendo. ¿Verdad? Entonces se va a hacer como el Eterno dice que Él es el Dios que desde el principio creó el fin. Él es el Dios que desde el principio creó el fin. Es por eso que nos vamos a levantar para hacerle la guerra a todo poder de las tinieblas, a todo poder de la hechicería, a todo poder de la francmasonería, porque yo le voy a decir una cosa, la francmasonería tiene como... Se lo vuelvo a decir, tiene como base al arquitecto del universo, tiene como base al Adonai, tiene como base amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las bases de la francmasonería. Esas son las bases. Entonces hay una mezcla y hay un hilo muy delgado. ¿Hasta qué punto la mayoría de nuestros hombres cristianos, de nuestros líderes, realmente están involucrados en la francmasonería, involucrados en la masonería, involucrados en la mezcla de la filosofía, involucrados en un mensaje bonito de la matriz de Hermes? Un mensaje muy arreglado, muy adornado. Por eso es importante que nosotros nos levantemos y vengan conmigo todos los viernes. Todos los viernes vamos a hablar del reino para desvelar el poder de la masonería y de la francmasonería. Todos los viernes estamos en la escuela para desvelar el poder de la francmasonería. Y yo necesito que vengan conmigo. Necesito que vengan conmigo. Necesito su apoyo en oración. Necesito que apoyen lo que estamos haciendo, porque no estamos jugando, esto es fuerte. Entonces, que el Eterno les bendiga,
Que la bendición de Abraham, de Jacob, de Isaac esté con ustedes. Y vamos a continuar la escuela, pero no puedo leer en la oscuridad. Que el Eterno les bendiga. Vamos a continuar el otro viernes, ¿verdad? Todos los viernes hablaremos de esta escuela maravillosa y seremos entrenados para descubrir la francmasonería y para descubrir la masonería y los poderes ocultos, cómo gobiernan toda esta mentira de las tinieblas, toda esta farsa de las tinieblas. Vamos a ir, ¿verdad?, descubriendo de a poco todo este poderío, toda esta trama, toda esta mentira, cómo ellos han mezclado el omega, alfa y omega. Esas letras las han mezclado con la letra A. Y todo eso ellos dicen que la A le pertenece entonces a los masones. Y es el comienzo de todo, la letra A. Por eso ustedes van a ver esos triangulitos. Esos tres triángulos, van a ver un puntito arriba, perdón, esos tres puntos, un punto arriba y dos puntos en la base que hace la letra A para hablar del arquitecto del universo y para hablar de Adonai y para hablar del alfa y para hablar de la omega. Entonces vamos a desvelar estos demonios y vamos a derribar sus poderes. Por eso necesitamos entonces la guerra espiritual desde el reino, con un entendimiento de pureza de reino. No se pierda este tiempo maravilloso, no se pierda estas escuelas tremendas. Que el Eterno les bendiga, que la bendición del Eterno, ¿verdad?, esté con todos ustedes. Y ustedes se van a ir asustando cómo utilizan la menorá, cómo utilizan el candelabro hebreo, cómo utilizan todos los judíos. Se van a quedar asustados como ellos verdaderamente utilizan todo lo que es hebreo, todo lo que es judío, todo lo que es lo de la cábala hebrea. Entonces tenemos mucha mezcla. Por eso es que ustedes van a ver personas que le hablan a usted de lo judío mesiánico y que le hablan del judaísmo. Le están diciendo a usted que muchas cosas de la Biblia no son verdad y que muchas de las cosas de la Biblia están mal escritas, y le dicen un montón de cosas a usted, porque toda esa es información de la matriz de la francmasonería, de la matriz de la masonería. ¿Ya? Entonces ellos, acuérdense que en ellos gobierna un poder de alto conocimiento, de superior, porque son extremadamente cultísimos en el área de las letras, en el área de la filosofía, en el área del conocimiento superior. Es por eso que usted le puede llamar revelación usted escucha a un judío mesiánico o a alguien que hable de raíces hebreas y usted dice: wow, qué revelación, qué revelación. Mentiras, no es revelación, son matrices francmasónicas, son matrices de la francmasonería, son matrices de la masonería, son matrices de la filosofía, son conocimiento superior, conocimiento elevado, un alto conocimiento, una profundidad tremenda, ¿verdad? En una mezcla tremenda. Por eso necesitamos documentarnos para destruir toda mezcla de las tinieblas. Que el Eterno les bendiga a todos, que la bendición del Señor les bendiga, ¿verdad? Que el Eterno les bendiga, tengan una noche maravillosa y oren por mí, por favor, porque ha sido tremendo este tiempo. Que el Santo les bendiga, tengan una noche maravillosa. Los espero mañana. Bendiciones de reino. Shabbat Shalom.